Primera de Reyes 19, del 1 al 13. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Pero igualmente son bastante parecidas. Cuando Acab llegó a su casa, Acab era rey de Israel en ese momento, ¿vale? Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Hasta aquí la palabra. Si vamos al capítulo anterior de lo que acabamos de leer, el número 18, no hace falta que lo busquéis, nos encontramos con Elías en tercer año de sequía, ¿vale? No había llovido nada en 3 años. Y nos encontramos que Dios ahí obra 2 milagros muy conocidos. Y esta es la primera fase de la que os quiero hablar. Cuando cae la lluvia. Según Acab, como hemos leído aquí, Elías era el alborotador de Israel. Lo había estado buscando por todas partes, pero el Señor no le permitía encontrarlo hasta que llega el momento en que Dios permite ese encuentro entre los dos. Elías, en el capítulo 18, en el capítulo anterior, reta a Acab, al Dios de Israel, al rey de Israel, a poner sobre el altar un toro sin prenderle fuego y así demostrar quién era el verdadero Dios mandando fuego a uno de los altares. Los del bando de Acab se pusieron a hacer danzas, a bailar alrededor del altar, haciendo rituales, y resulta que no sucedió nada. En cambio, Elías pidió que alrededor del altar y en el altar echaran agua, y lo único que hizo fue clamar a Dios. Y entonces Dios envió un fuego que consumió todo.
incluso con agua. Se consumió todo. Después de este milagro del altar, viene el milagro de la lluvia, que todos conocemos. Recordamos que llevaban 3 años de sequía absoluta y Elías se inclina ante el Señor mientras le pide que mande lluvia y va enviando a su siervo para que vaya mirando mientras él clama a Dios si va viniendo la lluvia. Hasta 7 veces va el sirviente. Y es cuando en la 7ª ve una pequeña nube que desata una lluvia espectacular. Entonces, podemos ver en el transcurso de todo el capítulo que Elías era un hombre de fe y además tenía una fe ejemplar. Estaba plenamente seguro de que Dios le iba a responder, de que Dios actuaría. Y esto nos tiene que llenar a nosotros hoy en día de valor, de fe, porque el Dios que actuó con Elías no ha cambiado, es el mismo de hoy. Y si nosotros nos postramos ante Dios y clamamos con fe, el Señor nos va a responder. En su tiempo, con sus condiciones, en su voluntad, Dios va a responder. Después de estos 2 milagros, era evidente que estaba más que demostrado quién era el Dios verdadero. Y seguramente el propio Elías pensó, ya está, ya lo han visto, esto es todo lo que el pueblo y todo el mundo necesitaba ver con sus ojos y se rendirán al Señor. ¿Y qué sucedió? Nada, no sucedió nada. Siguieron rechazándole como profeta, siguieron rechazándole al punto de querer matarlo. Es curioso que la palabra en el capítulo que nosotros hemos leído, el Primera de Reyes 19, versículo 1, dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. ¿Cómo que todo lo que Elías había hecho? ¿Es que acaso fue Elías el que tenía el poder de hacer los milagros? No. Fue Dios quien hizo el milagro y Elías fue un instrumento. Pero esto es lo que sucede cuando el enemigo viene contra nosotros. No van a creer que es Dios quien te está usando, sino que eres tú y tu carne los que estáis actuando. Focalizan contra la persona en vez de ver que es Dios quien los mueve. Y es por eso que siguen rechazando muchas veces pese a ver las obras de Dios. Y aquí está el mayor error, porque en realidad, hermanos, no nos están rechazando a nosotros, sino que rechazan a Dios. El diablo quiere que tu tierra siga en sequía absoluta. Elías se encontraba en esta situación y estaba claro que Dios era quien obraba, pero Acab y Jezabel lo culpabilizaban a él. Tengamos cuidado de no ser de tropiezo para los demás. Tengamos como prioridad la obediencia a Dios por encima de lo que nosotros creemos que vemos, porque seguro que si nos fijamos en los hombres, vendrá decepción a nuestra vida, fallamos. Así que no juzguemos por lo que creemos que son las personas según nosotros. La Biblia es clara con esto y nos dice que debemos juzgar únicamente por los frutos. Nosotros no vemos las intenciones del corazón de la gente. Elías cumplió el mandato de Dios pese a lo que le rodeaba. Tenía en contra a 2 personas poderosas, como eran Acab y Jezabel, que lo único que querían era desacreditarlo y matarlo, porque según ellos, él era el culpable de todo esto. Cuando Dios actúa, habrá personas que les va a servir de oportunidad, de señal, y creerán en Dios y aún se aferrarán más a Él.
Pero por el contrario, habrá personas que aún lo rechazarán más, se endurecerán más a medida que vean las obras de Dios, como le pasaba a Faraón. Hermanos, no dejemos de hacer lo que Dios nos manda por lo que otros dirán o por lo que otros entenderán. No perdamos la bendición de Dios por el motivo equivocado. Enfócate en el milagro que Dios obra en tu vida, sin despistarte a derecha o a izquierda. Debe ser nuestra devoción a Dios lo que nos haga obedecer. Que la obediencia puede ser un estilo de vida en nosotros, pese a lo que nos rodea. Y aquí quiero que nos imaginemos nosotros como si fuéramos nosotros Elías, ¿no? Estamos viviendo exactamente ahora mismo lo que él estaba viviendo. Primero, habéis vivido 2 milagros en primera persona. Veis que vuestros enemigos os quieren convencer de que en 3 años no ha llovido ni una gota y que sus dioses son más poderosos que el nuestro y van a hacer que llueva. Empiezan a hacer sus inventos, sus danzas, no llueve. Y tú te postras delante de Dios, oras, y llega una nubecita inofensiva que desata una lluvia torrencial. Y es por esto que la toman contra ti y encima te quieren matar. Y es aquí donde enlazamos con la segunda fase por la que pasa Elías. La primera era cuando cae la lluvia y la segunda fase es el solitario árbol. En esta etapa es cuando Elías pasa por el proceso humano. No comprende por qué la toman contra él si él solo ha sido un instrumento de Dios. Además, ese milagro era la confirmación total, sin lugar a duda, de que Dios era el único verdadero. Fue el único que hizo que lloviese y que cayese fuego. Y yo me imagino a Elías que en ese momento se preguntaría, ¿cómo puede ser que aun habiendo visto el milagro, no crean? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo no he hecho nada malo? ¿En qué he fallado? Y es probable que sentimientos de culpabilidad, de dudas, de miedo, viniesen a su vida en aquel momento. Está amenazado de muerte por hacer exactamente lo que tenía que hacer. Nada más. Está amenazado de muerte por hacer exactamente lo que tenía que hacer. ¿Te has sentido alguna vez así? Por las risas, creo que sí. ¿Has seguido instrucciones de Dios y se han levantado situaciones o personas que no has entendido el por qué? ¿O te has sentido bajo esa duda, bajo ese miedo, bajo esa inseguridad? Y todos esos pensamientos te han absorbido al punto de que tú también te has olvidado del milagro que has vivido. Te has olvidado de todas esas cosas que Dios ha hecho por ti porque te has metido en esa maraña de pensamientos. Y es entonces cuando todo esto muchas veces nos lleva a refugiarnos a la sombra del solitario árbol. El versículo 3 del capítulo que hemos leído dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. No sé tú, pero yo en muchas ocasiones le he dicho al Señor una frase muy parecida. Basta ya, no soporto más esto, ¿hasta cuándo voy a estar viviendo así? Estoy harta, estoy cansada, parece que no me escuchas. Así es, ¿verdad?
Moisés, que todos lo tenemos evidentemente como un gran ejemplo, Moisés también le pidió morir a Dios. Podemos ver el ejemplo en Números 11:15 que dice, si esta es la manera, mirad qué le dice Moisés, si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Cuidado lo que le llegó a decir. Cargado de tener que guiar a un pueblo desobediente y que siempre se quejaba, Moisés era una persona como tú y como yo y estaba agotado. Hermanos, la dificultad trae agotamiento. Y un agotamiento continuado en el tiempo puede traernos consecuencias muy malas a nuestra vida, como puede ser la escasez. Por supuesto, el agotamiento físico es parte de nuestra vida, pero no estoy hablando a nivel físico, sino a nivel espiritual. Una etapa prolongada de agotamiento trae escasez a nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? La escasez espiritual nos debilita al punto de traer falta de valentía, falta de fuerza, y es ahí donde todos buscamos un árbol solitario, un lugar de aislamiento que únicamente nos sirve en realidad para todavía bajar más al pozo donde nos hemos metido. Y es aquí donde nuestra alarma interna tiene que parpadear. Cuidado cuando llegamos a momentos como este, porque no hay nada más engañoso que el corazón, los sentimientos. El corazón son los sentimientos. Dice Jeremías 17, del 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En esta etapa que estaba viviendo Elías, en la que se refugia solo, sintiéndose totalmente desamparado, me venía a la mente, qué paradójico, ¿no? Porque vemos en los capítulos anteriores que el mismo Elías estaba totalmente convencido de que caería la lluvia, de que el Señor mandaría fuego al altar. Pero aquí nos encontramos con un Elías totalmente diferente, de un capítulo al otro. Y yo me pregunto, ¿no somos nosotros muchas veces así también? A veces vivimos en fe, creyendo sin lugar a duda que Dios va a obrar. Como suele decirse, nos comemos el mundo. Oramos sin parar, leemos la Biblia, nos sentimos llenos del Señor y a la semana siguiente viene algo a nuestra vida que nos desestabiliza por completo y lo único que hacemos es caer en la queja, hablando a Dios de lo que tendría que estar haciendo y según nosotros no hace, diciéndole que es que no actúas, que está tardando mucho, que no, si no se da cuenta de que estamos sufriendo, o directamente ni oramos. Hermanos, a veces Dios permite que vivamos ciertas cosas en nuestra vida para bajarnos de nuestro pedestal de autosuficiencia. Lo siento, no somos autosuficientes. Los hijos de Dios dependemos de nuestro Padre. Y en el día a día nos acostumbramos por inercia a decidir, a actuar, a pensar, y a veces dejamos a Dios aparte porque según nosotros todo está bajo control. Nos acostumbramos sin darnos cuenta a no tener una dependencia total de Dios y nos hace falta que alguien nos tire un poquito de las orejas de tanto en tanto y nos recuerde que somos sencillamente humanos
y nada más. Tanto Moisés como Elías tenían todavía un camino que recorrer con Dios, aunque a nivel humano pedían que la copa pasara de ellos. Pero esta es la diferencia que tenemos los cristianos con los que no conocen a Dios. Versículo 5 del capítulo que estamos leyendo. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Hermanos, aquí está la diferencia. Dios le muestra su cuidado a Elías en múltiples ocasiones. Por ejemplo, 2 capítulos anteriores vemos el milagro de que el Señor le manda cuervos con comida. Y esta vez lo vemos por medio de un ángel. El alimento, hermanos, es necesario, es vital para poder vivir. Si pasamos días sin comer y sin beber, al final somos humanos, todos nos moriríamos. Y yo pregunto, ¿qué comemos? ¿De qué nos alimentamos? Si en medio de la prueba nos ponemos a dormir, vamos a acabar muriendo. Si en medio de la dificultad no nos nutrimos, vamos a acabar muertos. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús usa la metáfora del pan para explicar la necesidad espiritual humana. Y dice así, Juan 6, 47 al 51, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Si nos nutrimos de las cosas terrenales en medio de la prueba, seremos vulnerables, estaremos débiles y eso nos ayudará como mucho a sobrevivir unos días. Pero al final acabaremos muriendo. En cambio, si nos aferramos a Jesús, Él promete vida eterna. Él promete que si creemos en Él, no moriremos. Dios mismo le pide a Elías que coma de lo que Él le provee. Porque si no, dice el versículo, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Y es por la comida que Dios le provee que Elías puede aguantar 40 días y 40 noches de viaje hasta llegar donde Dios le manda. Si Dios mismo nos ha creado, ¿no va a cuidar de nosotros? Dice en Mateo 6 que Él cuida de las aves. ¿Cuánto más cuidará de nosotros? Nuestro trabajo diario, hermanos, debe ser aceptar lo que Dios trae a nuestra vida y aprender a nutrirnos de la palabra de Dios para que el viaje que todavía tenemos por delante no sea demasiado para nosotros, como le dijo Dios a Elías. Hermanos, nuestra vida física algún día va a terminar, se acabará. ¿Y qué pasará entonces con nuestro espíritu? Le diremos a Dios,
ay, es que yo tuve una vida muy difícil, es que siempre estaba cansada, es que claro, no sabes tú mis hijos, es que en el trabajo, y en realidad podemos poner todas las excusas que queramos, pero no tendremos argumentos sólidos para defendernos porque Él ya vino para cumplir la promesa de la vida eterna. Hace unas semanas Natán nos compartió el versículo de confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, evita el aislamiento. Evita el centrarte solo en tus problemas, solo en tu vida. Porque entonces nos convertimos en los caballos, que sabéis que se les pone a veces como una pieza a los caballos, los mulos, se les pone como una pieza aquí para que no vean ni a un lado ni al otro, solo vean lo que tienen justo delante. Y como están tan centrados en mirar justo lo que tienen delante, es ahí donde nosotros somos presa fácil. Porque no podemos ver ni el peligro, ni tampoco nos permite ver las maravillas que Dios hace. Estamos tan centrados en lo nuestro, en nuestro trocito de suelo, que no vemos nada más. Aprendamos en esos momentos a pedir ayuda, pero no pretendamos que el hermano o que el pastor nos saque de esta situación. Es Dios quien da la salida. No responsabilicemos al de al lado. Pidamos a Dios que nos abra los ojos para ver más allá de lo que nuestra mente limitada ve. Hermano, está bien que pidamos oración a otros, no estoy diciendo que no, que busquemos consejo, pero somos nosotros los primeros que nos tenemos que determinar en buscar a Dios. Somos nosotros los primeros que nos tenemos que determinar a orar. Somos nosotros los que nos tenemos que determinar a buscar la ayuda y seguir el consejo. La relación con Dios es personal, no es grupal. Por tanto, busquemos dirección de Dios y pongámonos a trabajar. No estemos esperando que el otro nos saque o que la ayuda venga por sí sola, sino que toma tu lugar frente a las adversidades juntamente con el Señor. Te lo vuelvo a repetir. Toma tu lugar frente a las adversidades juntamente con Dios. Amén. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Jesús es el pan de vida, el verdadero alimento para nuestra alma. Y si nosotros nos aferramos a Él, Él es capaz de enviar cuervos, de mandar un ángel, de mandar 40 ángeles si hace falta, para que nos alimentemos y no muramos en el camino. Amén. Y aquí entramos en la tercera fase en la que entra Elías. La he titulado Levántate y camina. Dice el versículo 9, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Elías, pese a las preguntas que en realidad Dios le estaba haciendo, no acababa de comprender la profundidad de lo que Dios realmente le preguntaba. Cuando le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le quería hacer entender en forma de pregunta que la cueva no era su lugar. Elías
continúa con sus argumentos, como hemos visto, que si han derribado tus altares, que si han matado a tus profetas, y contándole a Dios que lo querían matar, que él había hecho lo que se le había mandado. Y entonces es cuando Dios necesita sacar a Elías de la cueva donde se ha metido, de la cueva de nuestros argumentos. Y es por eso que Dios le dice, sal y ponte delante de mí en la montaña. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos tiene que sacar del lugar donde nos hemos metido solitos? Solitos. Tiene que venir con todo su amor a preguntarnos, pero Sara, hija mía, ¿qué haces aquí metida? ¿Se puede saber quién te ha mandado a que te metas en esta cueva? Y con toda su paciencia, después de que nos ha hecho vivir el milagro, de habernos alimentado, de habernos dado la fuerza en el camino, nosotros, solitos, con nuestros argumentos, nos metemos de nuevo donde Dios no nos ha mandado. Y los seres humanos somos buenísimos con nuestros argumentos, con nuestros debates, con nuestros pensamientos, pero no siempre, hermanos, están alineados con la voluntad de Dios. En 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces nos creemos magníficos debatiendo con Dios, diciéndole que por el camino que vamos ya estamos bien, que no nos quite del trabajo en el que estamos, porque es que nos gusta, además ya estamos acomodados, ya nos conocemos a los compañeros, que no nos cambie de vivienda, que por supuesto no nos cambie de país y que las motivaciones que tenemos cada uno a nivel personal pues no son tan egoístas como él se piensa, que los pensamientos que tenemos de los demás pues tampoco son tan malos. Y entonces nos autoconvencemos todos, porque todos lo hacemos, de maravilla. Y es entonces cuando Dios nos tiene que preguntar, ¿pero qué haces aquí? Ven, sal, ponte delante de mí, que te voy a explicar yo. Sal y ponte delante de mí en la montaña. Y aquí entramos en la cuarta y última fase de la que os quiero hablar hoy, es la voz de Dios. El versículo que hemos leído antes, del 11 al 13, del capítulo que estamos 19, dice que Elías se pone de pie delante de la cueva y vive, yo creo que una de las cosas más impactantes que puede vivir alguien. Viene un viento fuerte que hace que las rocas se aflojen, después viene un terremoto, después vive un incendio, pero dice la palabra que Dios no estaba ahí. Y finalmente dice que hay un suave susurro. En la Reina Valera dice un silbo apacible y delicado. Y dice el versículo 13, cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Estos últimos versículos nos enseñan la importancia de conocer la voz de Dios. ¿Cómo vamos a conocer la voz de Dios si solo hablamos con Él cuando tenemos una petición o una necesidad? Es imposible, hermanos. Conocemos a alguien cuando pasamos tiempo con esa persona desinteresadamente, sin poner condicionantes. ¿No te pasa que a veces quedas con alguien simplemente para tomar un café? Cuando tienes ahí las mejores conversaciones, cuando no hay prisa,
cuando no estamos esperando un intercambio de la otra persona, cuando no vamos buscando ningún favor, simplemente queremos pasar tiempo de calidad con esa persona y es ahí donde realmente la conocemos. Y aunque esta sea la última fase de las que os quiero hablar, no es la menos importante. Si no conocemos la voz de Dios, pensaremos que Dios está en el incendio o que Dios está en el viento. Pensaremos que está en esa amistad que tanto queremos, pero que en realidad no nos conviene. Pensaremos que Dios está en medio de una decisión que aparentemente es buenísima, pero que en realidad puede traer dificultades, por ejemplo, a nuestro matrimonio. Y tantas y tantas y tantas cosas por no conocer la voz de Dios. Dice Juan 10, del 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, yo creo que todos queremos que el Señor diga algo así de nosotros. Que el Señor pueda decir, yo las conozco y ellos oyen mi voz. Les doy vida eterna, no perecerán, ni nadie nos arrebatará de su mano. Amén. Y como conclusión del mensaje de hoy, viendo la vida de Elías, quiero animaros a que seamos obedientes y que creamos. Cuando Dios nos diga que va a caer la lluvia, pese a la sequía que nos rodea. Que no nos metamos debajo de un árbol solitario en medio de la prueba. Que nos nutramos de Dios, nos levantemos y caminemos. Y todo esto conociendo y obedeciendo la voz de Dios. Que Dios os bendiga muchísimo en esta mañana. Amén.